Buenos días. Lo primero, agradecer vuestra asistencia a este diálogo. Queríamos que supierais que irá llegando gente, pero la idea era tener un espacio recogido, pequeñito, donde poder tener conversaciones de calidad. Por eso las invitaciones han sido bastante personalizadas, con la idea de poder hacer un trabajo de debate, no necesariamente de consenso, ¿no? Pero sí que queríamos conocer un poco vuestras diferentes perspectivas en los temas que vamos a abordar. La sesión va a ser grabada, entonces si alguna persona prefiriera no salir en la grabación, por favor que se lo comente a mis compañeras de la entrada, porque luego lo pondremos en nuestro canal de YouTube de EAP en España. Si te parece, José Javier, Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer que estéis aquí, la presencia también que no voy a presentar porque luego lo va a hacer Aitana, la presencia de este primer panel, pero sobre todo el trabajo que vais a realizar durante la mañana. Me presento, soy José Javier López, soy el director de APN. Explico en un minuto lo que es APN, muchos de vosotras ya lo conocéis, pero bueno, somos una red a nivel europeo. Nacen a principios de los años 90, sobre todo por tener un interlocutor en materia de pobreza en la Unión Europea, en la Comisión Europea, y esto lo que va haciendo es tejiendo una red en todos los Estados miembros de la Unión. Ahora mismo EAPN existe, ya digo, en todos los Estados miembros, y a nivel estatal, a nivel de España, tenemos un símil en ese sentido. De hecho, EAPN está en todas las comunidades y ciudades autónomas. Hay una red de EAPN formada, a su vez, por entidades de distinto ámbito, trabajo, todo relacionado con la lucha contra la pobreza y la exclusión social y la desigualdad. También forman parte algunas entidades de ámbito estatal, como pueden ser Cruz Roja, Cáritas, Secretario Gitano, ACEN, CEAR, así hasta 22. Lo que nos une es, ya digo, la lucha contra la pobreza. Luego somos muy diferentes, tenemos modelos diferentes de trabajo, de intervención, pero en ese sentido lo que trabajamos es por la investigación, la incidencia y en esta materia trabajar ahora mismo en un término, en un concepto que se está poniendo un poco en duda, lo que es la justicia social, el estado del bienestar, etcétera, ¿no? Que ahora mismo está como muy en boca de muchos aspectos, de muchos escenarios y no siempre bien. Y en ese sentido, la idea de trabajo, ¿por qué APN hace una jornada, un espacio de debate, este foro multiactor sobre transición justa y sobre vivienda y eficiencia energética? Es porque estamos viendo en el propio modelo que estamos creando socioeconómico, el tema de la transición justa, esa transición ecológica e inclusiva, debe tener en cuenta siempre a los colectivos más vulnerables. Por tanto, en ese sentido, el papel de APN es fundamental, pero un papel compartido, nuestro modelo es un modelo de red, por tanto, no podemos hacer nada sin la participación de todas las personas y sin la participación de todos los actores, y por eso este foro. Y en una materia que es el tema de vivienda. Una vivienda donde hemos visto, y así lo refleja el último informe que hemos hecho del estado de la pobreza, dentro de poco, en un mes, presentaremos lo que es la visión autonómica, que la vivienda se ha convertido, ya lo era, pero se ha convertido aún más en un motivo fundamental de estar en exclusión o no. No voy a entrar en cosas que ya todos sabemos, como ahora mismo la vivienda está suponiendo un factor para la exclusión o para la inclusión de una persona y que supone eso en la vida. Y no solo el tener vivienda, el acceso a la vivienda o no, sino qué tipo de vivienda y en qué condiciones está esa vivienda, ¿no? Y en muchos casos, y hoy va a salir según en este debate que vais a hacer, en esta reflexión, este análisis conjunto, no solo qué condiciones y cómo afrontar este modelo que están cambiando, sino cómo las personas, cómo los que están en una peor situación, son en muchos casos quienes menos pueden afrontar estos cambios de los que estamos hablando. Y hacer una vivienda eficiente y tener determinadas energías para muchos supone un cambio. También en el transporte, ¿no? Estamos viendo, ya se está hablando, ¿no?, de cómo está afectando esta nueva generación de automovilística del parque móvil, ¿no?, de cómo afecta también a las personas y lo que es el transporte, incluso como servicio público, ¿no? Todo esto estamos viendo cómo va a afectar. En ese sentido, queremos trabajar en esa línea y que precisamente no queden nuevamente los que están más excluidos, vuelvan a estar más apartados en lo que debe ser un nuevo modelo social, ¿no? En ese sentido, queremos ver esa
distintas visiones, cuál es vuestro papel, por eso están de distintos actores sociales, agentes sociales, la academia, la sociedad civil, al final lo que es el movimiento comunitario, vecinal, que es lo que queremos integrar aquí y ver con este trabajo cómo podemos avanzar conjuntamente y en nuestro papel, el de APN, pero cada uno de su perspectiva, pues cómo evitar que lo que es el lema, ¿no?, también de la Agenda 2030, en muchos casos, que nadie quede atrás, ¿no? Pues conseguir que se avance sin que nadie quede atrás. No quito más tiempo porque hemos empezado un poquito más tarde, así que muchas gracias de nuevo por venir. Como ha dicho Aitana, esto se va a grabar, la idea es compartir todo lo que salga, porque cada uno puede aprovecharlo desde su espacio y desde su trabajo, y muchas gracias. Bueno, yo no me presenté, soy Aitana Alguacil, técnica de investigación e incidencia política en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Os explico rápidamente la dinámica. La idea, como habréis visto, es abordar diferentes temas en 3 bloques, 2 de ellos con el panel y luego en el trabajo en las diferentes mesas, donde lo acompañaremos con el café y el desayuno. ¿Vale? Os cuento un poco de dónde viene este diálogo multiactor. Nosotros estamos realizando un proyecto que se llama Cerrando la brecha, acción climática y equidad social. En el contexto actual de crisis climática y creciente desigualdad social, la urgencia de abordar la transición ecológica desde una perspectiva justa y equitativa se ha hecho cada vez más evidente. La aprobación de la Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios, EPBD, representa una oportunidad clave para impulsar la transición hacia un modelo más sostenible que proteja al medio ambiente y a la población más vulnerable. Este proyecto nace de la necesidad de compartir una posición conjunta. Las entidades sociales y el tercer sector de acción social debemos aportar nuestro punto de vista e incidir para que la realidad de las personas en pobreza sean tenidas en cuenta y no dejar a nadie atrás. El objetivo del proyecto que estamos realizando es abogar por una transposición socialmente justa de la EPBD, evitando los efectos no deseados sobre la población más vulnerable. Y bueno, para ello pues queremos incidir en la promoción de políticas públicas que aborden la intersección entre transición ecológica, EPBD y lucha contra la pobreza, contribuir al movimiento climático desde la perspectiva social e incorporar medidas para erradicar la pobreza en esta transposición de la directiva, ¿no? Por ello, bueno, necesitamos también la ayuda de los diferentes agentes, ¿no?, para ver también qué línea o en qué cosas también debemos poner el acento. Hoy nos acompañan Carlos Bravo. Si os parece, os voy presentando, dándoos turno de palabra. ¿Vale? Nos acompaña Carlos Bravo, que es miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal y secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Y forma parte de distintos consejos consultivos, como pueden ser Seguridad Social, Empleo, Inserso, entre diversos. Si te parece, te lanzo la pregunta. Este primer bloque temático es el de medidas para garantizar una transición energética en vivienda justa y equitativa. Y la pregunta que planteábamos, perdonadme, que al final llevo tantas cosas, es ¿qué medidas específicas consideras esenciales para garantizar que la transición hacia las viviendas más eficientes energéticamente sea justa y equitativa, asegurando que todos los sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables, se beneficien de esta transformación? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Aitana, y a APN por contar con nosotros en una materia a la que le prestamos atención desde la perspectiva de lo que somos, ¿no? Un interlocutor social, una organización sindical, la más importante de este país, y que tenemos una presencia relevante en la interlocución con el Estado en muchos temas, pero donde esa interlocución tiene diferentes niveles. Es muy fuerte en lo que tiene que ver con relaciones laborales o protección social, seguridad social, pero hay otros temas como el de vivienda al que le dedicamos una gran atención porque nos parece que es uno de los elementos centrales en este momento y uno de los factores de desigualdad más importantes al respecto, donde tenemos también canales de interlocución con el Gobierno y con las diferentes comunidades autónomas
pero es un espacio de diálogo social más débil, sin duda alguna, porque no hay una negociación, no hay un ámbito natural de trabajo al respecto, y lo que intentamos es ejercer, bueno, pues la influencia que puede tener una organización como la nuestra, que tiene mucha gente, integra mucha gente y representa intereses muy relevantes, ¿no? Pero donde somos pues un agente más en el que participamos en esta materia, ¿no? Claro, la vivienda es la segunda preocupación, según el CIS, en junio de este año, de las personas que viven en este país. Es un factor de desigualdad y nosotros lo abordamos desde una perspectiva general, no tanto desde la perspectiva de las personas más vulnerables, que también y requieren un tratamiento específico, y cuando hablamos de rehabilitación energética, además, específico y singular, seguramente distinto del resto. Pero la vivienda, el derecho al acceso a la vivienda se está convirtiendo en uno de los retos fundamentales, ya lo es, en un país que se ha dedicado a promover vivienda, a dedicar fondos públicos a construir vivienda para que después pase a manos privadas, y después de haber construido durante décadas pues muchos millones de viviendas con fondos públicos, realmente tenemos un parque de vivienda pública ínfimo en relación con el entorno. Si además tenemos en cuenta el proceso especulativo que estamos viviendo en los últimos años, acrecentado ahora ciertamente por los pisos turísticos, por la utilización fraudulenta del alquiler de temporada o el alquiler habitacional para eludir las obligaciones que la nueva ley de vivienda ha puesto en marcha, pues nos encontramos con situaciones muy complejas, ¿no? Desde el punto de vista de que el importe medio de un alquiler está situándose en el gasto por encima de los 700 euros y, sin embargo, la hipoteca para comprar una casa la tienes en cuantías que no llega a 475, lo cual impulsa claramente un mercado hipotecario al que la población vulnerable no puede acceder. Un mercado hipotecario en el que la gente no puede y se ve obligada a ir a una vía mucho más cara, que es el alquiler, de manera que si cogemos los 3 deciles de renta más bajos, pues nos encontramos con que el 40% de las personas que están en esos deciles vive de alquiler. Vive de alquiler y tiene, por tanto, un consumo de renta mucho mayor. La aproximación que nosotros hacemos a esta materia tiene que ver, insisto, con el derecho al acceso a la vivienda. Ese derecho al acceso a la vivienda, que nos dice que ese 40% de personas de los 3 primeros deciles vive en alquiler. El Banco de España nos dice que el 49% de ellas están en situación de pobreza y que tienen, por tanto, una vulnerabilidad mayor. Y nos encontramos con el reto de las transiciones que estamos impulsando, los propios retos que la propia Comisión Europea y la Unión Europea ha establecido, la transición demográfica, la transición medioambiental y en materia de igualdad, donde estamos colocando fondos europeos y estamos colocando un esfuerzo muy relevante, pero que la transición energética pues, requiere efectivamente la acomodación de esos espacios. La directiva es una directiva relevante que incorpora elementos significativos que para la población más vulnerable tienen una importancia esencial, porque tenemos mecanismos de financiación de la adaptación de las viviendas con fondos públicos, con niveles de subvención relevantes como consecuencia de ese tránsito que estamos planteando, pero donde el abordaje desde la perspectiva de la población general o desde la perspectiva de la población vulnerable tiene que ser distinto. Lo normal es abordar esto desde la eficiencia de empezar por el envolvente, de empezar por la parte exterior de los edificios para luego adecuar la parte interior. Cuando hablamos de personas vulnerables seguramente tenemos que hacerlo al contrario. Pero además de eso es que la financiación de estas medidas es una financiación que en el caso de personas vulnerables no está al alcance. O sea, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid están financiando en este momento la instalación de paneles solares con subvenciones, pero la gente tiene que adelantar el dinero. Y ese adelanto del dinero, para recibir después una subvención que puede llegar hasta el 80% del coste de instalación, es algo que no está al alcance de todo el mundo. Está al alcance de una parte de las personas, pero no está al alcance de otras. Por tanto, son elementos muy determinantes que se tienen que aplicar. El que la directiva prevea, tenemos que transponerla antes del 26, antes de mediados del año 26, el que la directiva prevea que los precios de alquiler no suban como consecuencia de la rehabilitación energética es un elemento importante, pero esa directiva tiene que ser traspuesta, lo hablábamos antes ahí a la entrada, ¿no? Tiene que ser traspuesta en un momento en el que la transposición de la directiva con una norma con rango de ley en España es muy compleja. La ley de vivienda se ha aprobado, es la primera ley de vivienda que hay en España
desde la República y estamos hablando de una ley de vivienda que se ha quedado corta en muchos casos porque la aritmética parlamentaria no ha permitido, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas por parte de administraciones locales, dejándolo en exclusiva en manos de las comunidades autónomas y sabiendo que comunidades autónomas las únicas con vocación de cumplir la ley de vivienda son Cataluña y veremos si Asturias y Navarra. Y el resto de comunidades autónomas no manifiestan ninguna intención de hacerlo. Por tanto, son elementos que expresan la dificultad que tiene la puesta en marcha de legislación de este tipo y que nos indican también que la transposición de la directiva comunitaria va a tener dificultades de aprobación en sede parlamentaria porque tenemos una legislatura en la que tenemos un gobierno progresista, tenemos una mayoría parlamentaria conservadora, aunque una parte de esa mayoría parlamentaria conservadora ha investido y da apoyo puntual al gobierno progresista. Por tanto, la transposición de la directiva y el cómo se aplique esto es muy determinante. Y a mí sí me gustaría plantear algo que también comentábamos ahí a la entrada, y es que la directiva, a partir del año 26, si no hay transposición, será de aplicación. Y, por tanto, a la hora de establecer elementos de protección de las personas que vivan en edificios donde haya un proceso de rehabilitación y que puedan verse afectadas en el alquiler de esas viviendas con un incremento de precios, tendrían un mecanismo de reacción, tendrían una forma de poder intentar evitar que se le suba el precio del alquiler. Pero es un mecanismo que tiene que ser de apelación a una directiva no traspuesta, si no es posible, como sería deseable, que esa directiva se transponga en tiempo y hora y vaya más allá incluso de lo que establece la nueva regulación europea. Bueno, son elementos por situar, creo que mejor lo dejo aquí y seguimos con el debate y luego en la segunda intervención redondeamos alguna cosa. Bueno, también nos acompaña Ana Sanz, es investigadora en el Departamento de Urbanística y Ordenación Territorial de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Politécnica, y ha trabajado durante los últimos 10 años en temas de vulnerabilidad urbana, destacando proyectos como el primer estudio sobre pobreza energética de Madrid o el proyecto EPIU de Getafe Hogares Saludables y el proyecto Culturais de pobreza energética, que es a nivel europeo. Pedir el pasada diapositivas, creo. No sé si está puesto, igual no está metido. Bueno, voy empezando. Bueno, lo primero, muchas gracias a EAPN por invitarnos a participar en esta actividad. Nada, yo soy muy bien mandada, entonces a mí me han dicho que qué medidas específicas recomendábamos desde nuestra visión, desde esta visión de la academia. Y bueno, no hace falta que veamos todos el PowerPoint, es un poco a medio camino entre guía y para que haya más un pelín de estímulo visual. Bueno, una de las cosas que nos parecía muy importante desde la academia y que llevamos ya bastantes años intentando llevar a término es el tema de evaluar o identificar y detectar los hogares más vulnerables. Los primeros trabajos que hicimos, uno de los que ha mencionado Aitana, era la identificación de cuál era la situación en la ciudad de Madrid y nos dimos cuenta pues, que entre un 15-20% de los hogares, dependiendo de cómo lo consideráramos o cómo lo miráramos, podía estar en situación de pobreza energética. Pero luego nos hemos encontrado que cuando vamos, por ejemplo, a un ayuntamiento o a unos servicios sociales o algo similar, de repente hay un gap, no hay un 20% de la población que está pidiendo ayudas para temas de pobreza energética. ¿Por qué se produce ese gap? ¿Es porque no identifican su situación como pobreza energética? ¿Es porque hay un estigma? ¿Es porque saben que directamente no hay ayudas específicas para la situación concreta en la que se encuentran? Con lo cual, bueno, pues lo primero que tendríamos que es ser capaces de identificar y medir esos hogares más vulnerables y pues tener una actitud que nos permite identificarlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta identificación? Pues por un lado, mejora de las bases de datos, uno de los proyectos en los que hemos participado, que es el EPIU, una de las búsquedas que tenía esta identificación proactiva de los hogares, lo ha hecho a través tanto de la mejora de bases de datos existentes como la creación de oficinas de atención al ciudadano específicamente formadas y enfocadas
a la detección de la pobreza energética, pero nos encontramos que no solo es importante identificar los hogares que están en pobreza energética, sino si dentro de los hogares que están en pobreza energética hay diferentes situaciones, porque nos podemos encontrar que la persona que trabaja, generalmente un hombre, se va a un espacio perfectamente acondicionado durante su jornada laboral y que la persona que se queda a cargo de los cuidados se queda a lo mejor en una situación de disconfort o de falta de confort térmico, pues porque para mí sola, ¿por qué voy a hacer gasto? Yo ya pongo la calefacción cuando vengan los niños o cuando venga mi marido. Entonces, identificar, pero no solo identificar a nivel macro, sino también identificar a nivel micro para una de las cosas que también proponemos que se tiene que hacer como medidas para no dejar a nadie atrás, que es medidas diferentes y adaptadas a cada necesidad. Vamos a tener que no es lo mismo intervenir en un hogar con pobreza energética, que son 2 personas mayores que tienen la vivienda en propiedad, que es una vivienda muy chiquitita, que un hogar que es una pareja joven que está de alquiler, que tiene 3 niños. Entonces, claro, vamos a tener que hacer distintas soluciones, pero ya no solo distintas soluciones desde lo técnico, desde cómo hacemos la rehabilitación energética de ese inmueble en concreto, sino a lo mejor incluso llegando a consensos con la propiedad del inmueble, que no son los mismos que los habitantes, porque tenemos una gran parte de la población vulnerable que está viviendo de alquiler y que ni siquiera tiene esa posible autonomía de hacer intervenciones de medio, largo plazo o de gran calado en sus viviendas. Entonces, bueno, pues desde la universidad, ¿cómo proponemos que se haga esto? Pues hemos hecho una serie de avances desde la simulación energética para identificar cuáles serían esos inmuebles que tienen peores condiciones de partida, que tienen mayor gasto energético y que, por tanto, se podrían beneficiar de una manera más clara de una rehabilitación energética, pero también hacer las auditorías energéticas de esos inmuebles particulares, porque yo me puedo encontrar que dentro del mismo inmueble, dentro del mismo bloque de viviendas, pues por las mejoras o por el no mantenimiento que se ha realizado durante los años de uso de la vivienda, pues nos podemos encontrar situaciones muy dispares y tenemos que llegar a esa escala micro. Y luego, bueno, pues manuales o guías para la intervención que permitan de alguna manera ir tomando decisiones. Si me encuentro un tipo de carpintería, cómo puedo hacer para hacer un cambio, si el tipo de muro que tengo tiene cámara o no tiene cámara, puedo insuflar o no puedo insuflar aislamiento, como ir haciendo casi una especie de guía burros en el que un técnico con formación pueda incorporar ese tipo de árboles de decisiones para ir incorporando posibles soluciones personalizadas en función de casi un elige tu propia aventura de la rehabilitación energética. Otra cosa que nos parece muy importante es que esa eficiencia energética tiene que ir encaminada, y lo decimos quizá porque tenemos esta visión desde la arquitectura, a reducir la dependencia energética, no a generar solo la mejora de la eficiencia energética a través de las instalaciones, sino a través de la incorporación de, por ejemplo, rehabilitaciones pasivas de la envolvente, la mejora del comportamiento pasivo de la edificación, que van a permitir que esos hogares que tenemos en una situación de vulnerabilidad energética salgan de este ciclo de dependencia energética y que tengan una autonomía y que no estén dependiendo constantemente de la renovación del bono social o que no estén permanentemente dependientes. Bueno, pues es preferible que a lo mejor tengan un nivel basal de confort térmico en su vivienda solo por estrategias pasivas que en un mes determinado no tengan la necesidad de hacer uso de la energía si están en una situación de mayor dificultad económica. Y luego también la formación y la concienciación de estos hogares a través de estrategias pasivas y de reapropiación de esos conocimientos o de esos saberes tradicionales que nos han ayudado muchas veces a enfrentarnos a la utilización, bueno, pues de cómo ventilar bien nuestra vivienda, cómo protegernos del sol, cómo mantenernos frescos en verano, etc. Y bueno, pues también hay que ser conscientes que la pobreza energética tiene un origen multicausal
y multiescalar, y entonces tenemos que dar respuesta a esos diferentes niveles. Entonces no nos podemos quedar solo en intervenir en vivienda, no nos podemos quedar solo en intervenir en edificio, tenemos que pegar el salto a intervenir en la escala urbana. Y esa escala urbana también nos va a permitir abordar otros aspectos de la pobreza energética y de la energía, como puede ser la pobreza energética de verano, o incluso se ha puntualizado, se ha hablado aquí un poquito del transporte. Hay grupos que estamos ya trabajando en cómo intervenir en el transporte y tener esa visión integral de que la dependencia energética de los hogares no es solo por la energía de la doméstica, sino que tiene también que ver con la energía que utilizamos para movernos, y que esa expulsión que se está produciendo por ese incremento de los precios de la vivienda también hace que se sumen costes de los hogares en la situación. Y nada, simplemente otra de las medidas que nos parece interesante es generar profesionales que estén cada vez más formados específicamente en este tema, técnicos de ayuntamientos, estudiantado, personal de los ayuntamientos, etcétera, y hemos estado pues trabajando con este tema en los últimos años. Y luego, y lo dejo para después el debate, que ya me he pasado de mis minutos. No sé si vas, no tienes presentación. Ah, bueno, coges. Sí. Que no sabía que había dos. Bueno, a continuación tiene la palabra Esther Sevilla, que es ingeniera industrial y licenciada en teología. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector energético y en concreto en Naturgy. Comenzó en la comercializadora participando en el proceso de liberalización del mercado en España y posteriormente en el área de regulación como responsable de regulación de negocio minoristas de energía, llevando temas como la reforma de los mercados eléctrico y gasista, la Directiva de Eficiencia Energética o la regulación sobre la pobreza energética o defensa de los consumidores. Ahora está en la Fundación Naturgy para dirigir la unidad de proyectos sociales e internacional y desarrolla el plan de vulnerabilidad energética de la compañía. Muchísimas gracias, Aitana, y gracias por esta invitación a EAPN. Nosotros, voy a contar básicamente lo que hacemos, ¿no? Directamente medidas que llevamos a cabo y que bueno, ahí estamos, ¿no? Cuando hablaba para preparar esta conferencia y hablando de la transición energética y vivienda, me gustaría enfocarlo en dos partes. Uno, lo que desde mi unidad llevamos, que es el plan de vulnerabilidad energética, específicamente vivienda, pero hay otra línea importante a tener en cuenta, que son los puestos que se van a generar, puestos de trabajo que se van a generar por la transición, que otra parte de la Fundación también estamos trabajando en ello, y donde en esos puestos de trabajo también es importante que se incorporen colectivos vulnerables, ¿no? Para que de esa manera tampoco se queden fuera de todos estos cambios que está habiendo, ¿no? Por nuestra parte, en el plan de vulnerabilidad tenemos un diseño y me encanta lo que habéis dicho tanto Carlos como Ana, porque estamos en la misma línea, ¿no? Entonces, a lo mejor hay poca discusión, pero está bien estar de acuerdo. De que es importantísimo medir, luego aplicar las medidas, ver qué impacto tienen y volver a cambiarlo, ¿no? Es un poco en el círculo que estamos. Muchas veces hemos aplicado medidas y ahora nosotros como Fundación estamos casi obsesionados con la medición de impacto, que no es tan sencillo. Y bueno, quería también decir que en lo que es la medición o es la detección de estas personas, encontramos también, como decía Sana, mucha dificultad en pasar de los macronúmeros, es decir, de los índices de pobreza energética a dónde están esas familias, ¿no? Hay una desconexión total, no solo propiciada por la protección de datos, que también, sino porque se miden cosas diferentes, ¿no? Entonces, ahí al final, yo creo que es una constante de todos, acabamos diciendo los que tienen bono social, ¿vale? Porque son los que detectamos. Pero yo creo que es importante trabajar en ese cambio entre los macronúmeros a dónde están. Bueno, sin más os cuento que estamos haciendo dentro de nuestro plan de vulnerabilidad. Tiene 3 líneas muy básicas. Uno, que es un fondo de rehabilitación energética, una escuela de energía y el voluntariado energético. El fondo de rehabilitación energética, bueno, pues llevamos ya más de 4.000 viviendas rehabilitadas. Es poco en comparación con la necesidad, pero bueno, es bastante para hacerlo con una entidad privada, con un presupuesto de fundación, no habléis de Naturgy, de fundación bastante limitado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el fondo? Rehabilitación express, que es el tipo de rehabilitación, que ya lo recogió también la estrategia contra la pobreza,
Nosotros cuando creamos esto pensamos, oye, una rehabilitación chula, la buena, la integral, pues viene a costar 20-25.000 euros por familia, de todo punto inaccesible para las familias vulnerables. Y entonces dijimos, ¿qué podemos hacer mientras se puede llegar a la buena, ¿no? Entonces, con la universidad y con el equipo de Ana, Carmen y todo esto, y publicamos un primer estudio de medidas que se puedan hacer, y es lo que estamos implementando, ¿no? De forma que la rehabilitación express consiste en una rehabilitación de bajo coste, que no necesita licencia, que no necesita permiso de la comunidad, que se hace desde dentro, que no implica la salida de la familia para hacer la rehabilitación y que tampoco impide que en un futuro, si se hace una rehabilitación integral del edificio, no se pueda hacer porque ya ha hecho otra, ¿vale? Esas son como las características. Y con eso es lo que las rehabilitaciones que hemos hecho. En concreto, en el último año, pues bueno, ahora os contaría otra cosa. Cuando hablamos de eficiencia energética, nos gusta enfocarlo en 4 líneas, que no son súper ortodoxas, ya lo digo, pero que lo metemos todo ahí. Por un lado, los elementos pasivos, que sí es eficiencia energética. Por otro lado, los elementos activos también, los sistemas de calefacción y los electrodomésticos, porque, por ejemplo, nosotros con el fondo el 55% de las medidas el año pasado fueron cambio de electrodomésticos, lo que supone una salida de pobreza energética en el estudio que estamos haciendo de un 12%, o sea que es una medida que está funcionando, ¿vale? Por otro lado, también tratamos la eficiencia energética desde el punto de vista de la formación de las personas que viven, del uso de la energía, que es importantísimo y que se puede ahorrar mucho. De ahí la escuela, por ejemplo, o el voluntariado. Y hemos incluido recientemente otra línea que lo llamamos de innovación social, que no es nada innovadora, pero bueno, lo llamamos así, que es la instalación de paneles fotovoltaicos o híbridos, tanto en vivienda de familia vulnerable como en entidades que ayudan a estas familias, ¿no? Para nosotros todo eso es trabajar en eficiencia energética en vivienda, ¿vale? Siempre actuamos a través de entidades sociales. Bueno, pues tenemos, la verdad es que conozco algunos, porque estamos trabajando conjuntamente siempre con entidades sociales. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, la pobreza energética es una cara más de la pobreza en general y ese acompañamiento que hacen las entidades sociales nosotros como compañía energética no lo podemos hacer. Entonces, preferimos ayudar a las entidades que están acompañando antes de ir directamente a estas familias. Y nos está dando, creo, que cierto resultado, ¿no? Por otro lado, la Escuela de Energía, como os decía, pues trabajamos tanto para ayuntamientos o colectivos o como para familias vulnerables, enseñando a utilizar la energía, por un lado, y luego todo el tema administrativo, bono social, ayudas, entender la factura, que yo sé que es complicado, ver qué tarifa pongo, bueno, todo esto, ¿no? Ayudar a que las personas sean independientes en su proceso o en su actividad energética. No sé el tiempo que me queda, pero os diré que de las 4 causas fundamentales que tiene la pobreza energética en general, ¿no? El tema de las viviendas ineficientes, ahí hemos aplicado el fondo. El tema de la falta de formación del consumidor, tenemos la escuela y el voluntariado. El tema de los bajos ingresos, estamos trabajando en lo que os decía de los empleos que se generan en la transición para que estas personas vulnerables puedan acceder a estos empleos, y en el tema del incremento de precio de energía, que es una cosa que desde una fundación pues tampoco podemos controlar mucho, sí que estamos potenciando mucho que las familias tengan acceso al bono social, ¿no? Y en este sentido, desde la fundación trabajamos con el área de clientes muy de la mano, de nuestros clientes como Grupo Naturgy y de clientes de otras compañías, porque aquí no cerramos la puerta a nadie, para que esa obtención del bono social sea lo mejor. Y yo creo que lo puedo dejar aquí. Sí. Simplemente deciros que unido a este plan, cada año publicamos entre 2 y 4 estudios, pues con algunos colaboradores de aquí, porque a la vez que actuamos nos gusta también investigar, ¿no? Para que las medidas que vamos proponiendo pues también tengan su realidad y su base en la realidad y en la medida. Y en ese sentido estamos haciendo 2 proyectos de medición, uno con comillas, de qué es el resultado sobre la pobreza energética del fondo, y otro con la Escuela de Energía interno, cuál es el resultado de los talleres o el impacto de los talleres que hacemos sobre la situación de pobreza de las familias, ¿no? Y bueno, lo presentaremos los 2 en noviembre, no os voy a adelantar los resultados, pero que sepáis que nos gusta, además de hacer, investigar
para que ese hacer pues sea lo más adecuado a la realidad posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Por último, nos acompaña Laura Pollol, que es responsable de comunicación de la Fundación Habitatge Social, entidad miembro de Cohabitat y que forma parte de la tabla de entidades del tercer sector social de Cataluña. Para contextualizar, Laura es responsable de comunicación y fundraising en la Fundación Hábitat Social y coordina un proyecto de intervención en las viviendas de alquiler social para la mejora de la salud y el confort de las personas inquilinas. Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos. Me daba un poco de miedo, al ser la última, decir, ya lo han dicho todo, ¿no? Pero la verdad es que no es así y me alegra mucho poder añadir más contexto. Nosotros nos hemos centrado mucho en el tema de la transposición de la directiva, ¿va? Porque nos parece súper importante. Y para empezar, lo que queríamos decir es que si hablamos de justicia y equidad tenemos que hablar de los vulnerables. No podemos dejar de pensar en ellos y actuar pensando en ellos, ¿no? Porque desgraciadamente cuando salen todo este tipo de ayudas siempre se la quedan los mismos. Siempre se la quedan las clases medias, medias altas y altas, porque son los que tienen las posibilidades, ¿no? El conocimiento y la capacidad económica, ¿no? Y esto a nosotros obviamente nos parece fatal y creemos que cualquier transposición de la directiva tiene que priorizar, y cuando digo priorizar quiero decir primero ponemos el dinero en los vulnerables, en los que no tienen recursos, y luego ya veremos qué queda para los que sí tienen recursos y se pueden permitir hacer estas modificaciones, porque además en muchos casos seguramente ya no hace falta porque sus viviendas tienen una calidad muy superior en eficiencia a la de estas personas con las que nosotros trabajamos. Deciros que desde la Fundación trabajamos con los más vulnerables de todos, porque son familias que necesitan acompañamiento social además de una vivienda, ¿vale? O sea, son familias que necesitan mucho apoyo porque no tienen nada de red, por tanto están solitos de verdad. La directiva no dice quiénes son los vulnerables, pero no lo define, y nosotros nos preguntamos si va a ser el Estado quien los va a definir, porque el Estado tampoco los conoce. Las administraciones tienen muchas limitaciones de saber el comportamiento de las personas vulnerables, ¿no? Que además son los que más problemas, como he dicho, tienen para acceder, y que además... bueno, esto ya lo he dicho, o sea que voy a hablar de los vulnerables directamente, ¿vale? Y voy a hablar primero de los vulnerables sin vivienda. Es decir, nosotros no nos podemos plantear una transición energética cuando tenemos gente viviendo en la calle, gente viviendo en hostales, gente hacinada en habitaciones. Por tanto, cualquier política que sirva para hacer esa transición tiene que poner viviendas al mercado y tiene que facilitar que todas estas viviendas que están vacías, que las hay, vuelvan a salir al mercado. Y eso es, no sé si tan fácil como tan difícil como financiar la reforma en estas viviendas y que los propietarios lleguen a acuerdo con las bolsas de vivienda, con las ONGs gestoras, con todo el sistema de cooperativas que también están viendo que tienen que dejar un porcentaje de los pisos de las cooperativas para personas vulnerables, para que estos pisos pasen al mercado a precios asequibles y bajos y que los tengan un tiempo. O sea, que sea lógico que si el Estado financia la rehabilitación de un piso, pues a esta persona se le pueda decir, pues mira, este piso estará 10, 5, 8 años en función de la actuación que hayamos hecho, ¿vale? Luego también tenemos que hablar de los vulnerables que son propietarios. Tenemos una gran cantidad de personas mayores, de gente mayor, que su plan de ahorro fueron el piso. ¿Vale? Yo cuando sea mayor tendré mi sitio pagado, ¿no? Pero es gente que no tiene dinero. En muchos casos, como las mujeres vivimos más años, nos encontramos con muchas señoras, mujeres con unas pensiones no contributivas, con un piso de vivienda del que no pueden cambiar ni un grifo, porque no tienen dinero. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esto. Y además, nosotros en este tema proponemos la intervención de otras áreas, de otros ministerios, ¿no? Vamos a intentar trabajar más allá
de esto, sino tenemos un problema que es la pobreza y la soledad no deseada. Vamos a generar espacios de convivencia para mayores, facilitar, no meterlos en una residencia, comunidades de mayores, hay diferentes modelos. Vamos a decirle a esta gente, mira, nosotros te propiciamos esta vivienda donde además vas a estar acompañado con gente de tu generación, con espacios comunes, con espacios íntimos, y mientras tanto nosotros vamos a gestionar estos pisos, vamos a ofrecer más vivienda al mercado, ¿no? Y es una vivienda rehabilitada. No sé si me va a dar tiempo, pero bueno, yo continúo. Luego, obviamente, tenemos la gente vulnerable sobrevenida. Venimos de la crisis del 2008, nos hemos comido la crisis de la COVID. Tenemos muchísima gente que trabajando, que teniendo una vivienda o viviendo de alquiler, no tienen acceso al crédito, no tienen capacidad de ahorro, con lo cual es imposible que teniendo o no teniendo vivienda puedan hacer un mínimo mantenimiento. Y bueno, y no me voy a enrollar con esto, pero tenemos toda la gente vulnerable por temas de salud, por temas de regularización de papeles, por temas de discapacidad, por temas de drogodependencias, y ahí tenemos un montón de ONGs. Decías, ¿dónde está la gente vulnerable? Hola, nosotros la tenemos localizada, sabemos cómo son y sabemos lo que necesitan porque cada día trabajamos con estas personas, ¿vale? Y para eso hay que conocer su marco mental, ¿vale? Partimos de una idea, a ver qué os parece. Todos tenemos, más o menos, todos tenemos un coche, un vehículo, y todos sabemos que cada tanto tiempo tenemos que hacer una revisión, cada tantos kilómetros, ¿vale? Que tenemos que pasar una ITV, que tenemos que vigilar la presión de los neumáticos, que si el aceite, que si las ruedas. Pero esta mentalidad en el tema de la vivienda en este país no ocurre. No tenemos claro como sociedad, que la vivienda necesita de un mantenimiento, y esto espero poderlo desarrollar. ¿Yo? ¿Ya? ¿No? Vale. En la próxima pregunta, ¿no? La gente vulnerable no sabe lo que es la eficiencia energética. Si la solución no es para mañana, a mí no me lo cuentes, porque yo tengo que llenar la nevera, tengo que pagar los libros de mis hijos. La gente mayor, no, porque esto en el futuro será muy buena solución. ¿Pero qué futuro? Ya se apañarán mis herederos, a mí no me cuentes, yo quiero ir tirando, ¿no? Por lo tanto, si no somos capaces de generar beneficios a corto plazo, el colectivo vulnerable no va a entender, no entiende de qué estamos hablando. Si no nos ponemos en su piel, no vamos a saber qué necesitan, ¿vale? Y como os decía, ¿cómo vamos a llegar a ellos? Pues a través de las ONGs. De todas, no solo de las que trabajamos en temas de vivienda, sino de todas, porque a los vulnerables los tenemos localizados. En Cataluña, las ONGs de la Taula del Tercer Sector, que es como la EPN en Cataluña, ¿vale? Trabajamos con más de 2 millones de personas. Cataluña tiene 8 millones de habitantes. ¿Alguien nos puede decir que no sabemos quiénes son los vulnerables? Claro que lo sabemos, que nos pregunten a nosotros. Vamos a trabajar en red, ¿vale? Vamos a saber. Y luego hay una cosa que es muy importante, que también en la segunda pregunta espero poder desarrollar, es vamos a acompañar. Porque está muy bien poner dinero para hacer estas reformas, pero si no hacemos un acompañamiento con estas familias para que estas reformas sean posibles, no nos vamos a gastar el dinero. El dinero de los NECs, hay mucho dinero que no se está gastando porque no estamos llegando a los colectivos. Por lo que decía antes el compañero, ¿no? Si tienen que pagar el 100% antes de recibir la ayuda, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Si se tiene que poner de acuerdo una comunidad de vecinos vulnerables, en un barrio vulnerable, ¿de qué estamos hablando? Si no somos capaces de entender esto y poner dinero al acompañamiento, a hacer real esta situación y hacerla posible, podemos poner mucho dinero en la reforma que no nos lo vamos a gastar, porque no vamos a llegar otra vez a aquellos que lo necesitan. ¿Sí? Muchas gracias, Laura. Bueno, pasamos al siguiente bloque temático. Yo espero, si nos da tiempo, antes de empezar el trabajo en las mesas, hacer alguna pequeña ronda de preguntas, si no, anotárosla para también el trabajo que hay con el café. Como segunda pregunta planteábamos qué rol puede jugar cada uno de los sectores que estáis aquí presentes en la promoción, aceleración de la adopción de tecnologías de eficiencia energética en viviendas y cómo se pueden trabajar juntos para superar las barreras actuales.
Bueno, a ver, podemos ir de lo mayor a lo menor. Hay una cosa que han incidido mis compañeras, se lo decía Laura ahora, el problema del acceso. Es que hay precondiciones para poder hablar de estas cuestiones, ¿no? Cuando el acceso a la vivienda, la Ley de Vivienda nos dice que no debe superar un 30% de la renta disponible de las personas que están, pero el Banco de España nos dice que dedicamos el 36,7%, y que si las personas tienen piso en propiedad en los 3 primeros deciles dedican el 50% de su renta, y si está en alquiler el 70% de su renta, en fin, tenemos un preproblema antes de abordar cualquier otra cosa. Por tanto, o tenemos una capacidad de incidencia sobre el acceso a la vivienda como derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución, pero no desarrollado nunca, o tenemos un problema de primera magnitud, que es lo que nos está pasando ahora mismo, ¿no? Luego tenemos, insisto, los fenómenos nuevos, con los pisos turísticos y con la ilusión con el alquiler de temporada o habitacional. Alquiler habitacional, que es el chabolismo vertical, es decir, estamos entrando familias enteras viviendo en una familia, en una habitación, ¿no? Y con precios desorbitados, con problemas de emancipación juvenil y con problemas de movilidad laboral en algunos sitios brutales, como es el caso de Baleares, donde tenemos un tercio de la población que trabaja en la hostelería y que tiene que ir a trabajar allí, no tiene sitio donde vivir y no le merece la pena ir a trabajar porque se gasta en el alquiler lo que le están pagando en el salario y tiene que vivir de manera absolutamente precaria. Lo digo porque la transición energética y el reto medioambiental es fundamental, pero hay cuestiones que tenemos que resolver de manera clara. Dicho esto, claro que hay cuestiones que tenemos que abordar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de situación vulnerable, cuando hablamos de eficiencia y de transformación en eficiencia energética, lo lógico es empezar, lo decía antes, por el continente. Es decir, vamos a aislar bien este edificio, vamos a establecer y luego vamos a ver qué mecanismos de ambientabilidad activa o pasiva, electrodomésticos, tenemos aislamiento, 1000 cosas para poder abordarlo. Cuando hablamos de población vulnerable, el camino es el contrario. O sea, lo primero que tienes que hacer es optimizar lo que tienes en casa. ¿Cuál es tu fuente de calor? ¿Qué elementos son los que estás manejando? ¿Qué electrodomésticos tienes? ¿Qué nivel de consumo te planteas? ¿Por qué? Porque la segunda inversión, que aunque lo lógico es hacerla antes, es una inversión mucho más elevada. Y como es una inversión mucho más elevada, cerramientos, carpintería exterior o el propio aislamiento del edificio, tejados, son elementos más complejos. Lo comentaba también antes, la idea de cómo se financia esto, porque tenemos subvenciones públicas importantes, pero tenemos que establecer un canal. Lo decía también Laura ahora, ¿no? No le puedes pedir a la gente vulnerable que anticipe el dinero. Por tanto, las ayudas públicas tienen que ser más ágiles, tienen que reducir trabas administrativas y tienes que identificar la población vulnerable y tienes que poner a su disposición las líneas de financiación públicas que tengas para poder hacerlo. Porque de lo contrario tienes una dificultad evidente para poder realizar la actuación que tienes que realizar sobre el conjunto del edificio. Tienes que asesorar y esto significa oficinas de información. Oficinas de información que seguramente tendremos que vincularlas a las administraciones locales como administración más próxima a la ciudadanía. Por tanto, tienes que abordar una serie de elementos en ese sentido. Tienes que determinar que las ayudas que tengan esta materia no son computables a efectos de declaración de la renta. Porque si las incorporas y las haces computables, puedes encontrarte con que las ayudas que alguien recibe le hagan quedar excluido de algún otro tipo de ayudas sociales que está recibiendo, pero que están sometidas a prueba de rentas. Y, por tanto, son elementos que tienes que abordar también. Nosotros ahora mismo tenemos constituido con el Ministerio de Vivienda un grupo de trabajo en relación con el alquiler de temporada, porque la Ley de Vivienda no lo reguló. Y nos estamos encontrando con que cada vez hay menos oferta de alquiler residencial y más oferta de alquiler de temporada. Alquiler de temporada fraudulento. Ahí hay mucha presencia de organismos y ministeriales y mucha presencia de entidades que se dedican a la comercialización, a la promoción y a la construcción de viviendas. Y luego estamos los sindicatos de inquilinos y los sindicatos de trabajadores, pues poniendo un poco el contrapunto al asunto. Pero ese tipo de cuestiones, o tú tienes una regulación que verdaderamente te permita impedir que se esté burlando ese derecho al acceso a la vivienda, o lo otro
directamente no se va a producir de manera clara. Otro elemento muy importante, ha salido también en las intervenciones, lo que Esther lo decía también antes, es el elemento de la formación. Pero la formación no solo de los usuarios, que es muy importante, la formación de los trabajadores y trabajadoras del sector de la construcción, uno de los sectores más contaminantes. Pero es que la gente que trabaja en la construcción, que tiene unos niveles de contaminación muy elevados y sobre los que tenemos que actuar, tienen que tener una formación, una sensibilización y formación técnica adecuada para poder realizar la labor de rehabilitación o de regeneración energética que necesitamos de manera clara. Y hay que establecer prioridades. Tenemos 25 millones de viviendas en este país. Y tenemos dos grandes hitos constructivos en la historia reciente. Uno, entre el año 60 y el año 75, el desarrollismo en la dictadura, donde se construyó vivienda a manta, con aquellas plaquitas del yugo y las flechas, que sin embargo no son vivienda pública hoy, sino que son viviendas privadas todas, en un modelo, bueno, ya sabéis, el ministro Arrese decía aquello de que quería un país de propietarios que no de proletarios, ¿no? Y entonces se dedicaron a dedicar dinero público para promover vivienda, que luego al final ha pasado al mercado libre. Y luego tenemos un segundo proceso, que es el año 97-2007, cuando este país gana 5 millones de habitantes, con una población inmigrante muy fuerte, que entra y se produce un segundo boom inmobiliario, que fue la génesis de la crisis inmobiliaria que tenemos. Bueno, pues con un parque de 25 millones de viviendas, tienes que plantearte prioridades, y la prioridad tiene que estar en las viviendas más antiguas, las viviendas de antes de 1980, las viviendas donde no había ninguna referencia normativa de eficiencia energética en este país, y lo tienes que priorizar. Los ayuntamientos deberían ser capaces de generar mapas de eficiencia energética, determinando cuáles son las viviendas que deben priorizarse también y dedicar aumento de fondos públicos para ello. Ahora mismo, lo que necesitaríamos para rehabilitar el parque de viviendas que habita la población vulnerable en España necesitaría una inversión de en torno a 65.000 millones de euros, que es el dinero que dedica la Unión Europea en su conjunto con ese fin. Tienes que aumentar el presupuesto. Tienes que segmentar la población vulnerable de la no vulnerable para facilitar el acceso directo con subvenciones de hasta el 100% para la población vulnerable, y tienes que establecer una prioridad en esta materia con un plan que se tiene que financiar con fondos públicos fundamentalmente y que tiene que financiarse de una manera planificada y ordenada en el conjunto del territorio. Bueno, pues creo que tenía otra parte de presentación, no sé si se puede pasar o no. Bueno, he vuelto a reflexionar un poquito sobre la pregunta que se nos hacía, que era que desde nuestras entidades, cuál podría ser el rol que desde el sector, en mi caso de la academia, podemos tener. Bueno, una de las cosas que nos parece muy importante es fomentar el conocimiento de la problemática y no solo desarrollar investigaciones que vayan alineadas con caracterizarlo, sino sobre todo ser capaces de transmitir ese conocimiento a la sociedad en distintas escalas, en distintos grados y de distintas maneras. Bueno, pues sí, las universidades publicamos papers, pero además de publicar papers, también desde nuestro grupo nos gusta pues, colaborar con otras entidades en hacer publicaciones que sean útiles para los técnicos, en hacer publicaciones que sean útiles también para la ciudadanía general, divulgación, la utilización, pues por ejemplo, un dossier temático de la FU en el que acabamos de participar sobre cómo adaptar nuestras ciudades o cómo adaptarnos nosotros a estas situaciones de eventos climáticos extremos que cada vez van a ser más comunes, poner pues conversatorios, jornadas y demás en el que ponemos el centro del tema, no solo para agentes como nosotros que a lo mejor ya estamos concienciados o estamos muy encima del tema, sino por ejemplo también para el alumnado, para que incorporen de manera paralela a su formación curricular estos temas. Y una de las cosas que hemos hecho en los últimos años ha sido la incorporación de lo que se llaman aprendizajes y servicios, que es innovación educativa a través de la cual
en colaboración en parte con uno de los proyectos que hemos tenido, que ha sido el de Culturrise, ha sido la formación de lo que se ha llamado, luego creo que lo voy a contar un poquito más en otra de las diapositivas, pero aprovechando que tengo aquí a los alumnos por arriba, parece que cada vez que hablamos de que la academia forma alumnado, les formamos siempre dentro de las aulas, pero hemos tenido mucho contacto con la realidad, les hemos involucrado en la transformación de espacios que funcionan como refugio climático y cuyo objetivo principal ha sido trabajar en colaboración con los vecinos. Nosotras formábamos al alumnado para que fueran los Summer Energy Poverty Agents, los agentes de pobreza energética de verano, y una vez que ellos estaban formados iban a los barrios a trabajar y a colaborar y a codiseñar con los vecinos y vecinas cómo podían ser esos refugios climáticos en los espacios vecinales, espacios públicos y espacios gestionados por la gente. Otra cosa que nos gusta hacer es asesorar, contactar y colaborar tanto con administraciones públicas como con entidades sin ánimo de lucro, empresas privadas y ciudadanía. Por ejemplo, hay veces que las administraciones quieren que las asesoremos y nos llaman y colaboramos con ellos pues, a través de del Energy Poverty Advisory Hub, que ha sido un proyecto de la Unión Europea que lo que hacía era poner en contacto técnicos formados en pobreza energética con ayuntamientos o administraciones públicas que necesitaran de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia para poner en práctica ya no proyectos de detección de pobreza energética, sino dar el siguiente paso, intentar intervenir. Pero a veces las administraciones no escuchan tanto como nos gustaría. Entonces, por ejemplo, hicimos una actividad de divulgación ciudadana en el Círculo de Bellas Artes en el que hablamos de cómo nos enfrentábamos al calor y cuáles eran las necesidades desde la ciudadanía. Se hicieron una serie de grupos de trabajo durante esa mañana que fueron de manera temática y transversal sacando peticiones ciudadanas y de ahí ha salido un manifiesto que queremos transmitir a las administraciones públicas. También colaboramos no solo con asociaciones ciudadanas, sino también con colectivos como Tangente o con ayuntamientos como Valencia, a los que hemos asesorado para que sus técnicos tengan el ojo entrenado para la detección de pobreza energética y que cuando a lo mejor estén hablando con personas que tienen otros tipos de vulnerabilidad también sean capaces de asesorarles. Y bueno, pues gracias a uno de los proyectos que hemos tenido, que ha sido Culturrise, hemos conseguido llegar a esas altas esferas de la política europea en las que parece que nos han por lo menos pedido que habláramos con ellos, pues el European Investment Bank o DG Ener, que querían recoger esa experiencia que habíamos tenido y ver qué impactos estaban teniendo los proyectos de pobreza energética en España y cómo podían incorporarse algunas cosas a líneas políticas de otro tipo. Y bueno, pues eso, al final de lo que se trata es que la academia no se quede en la academia, sino que seamos capaces de salir e incorporar nuestro conocimiento, los años de experiencia en proyectos que acaben transformando la sociedad. Aquí hay algunos de los proyectos en los que hemos participado en los últimos años, muchos de ellos muy relacionados con hogares vulnerables y mejora de las condiciones de pobreza energética. Y un par de ellos, Culturrise y Oladap, que cada vez nos estamos centrando más en un tema que normalmente se queda un poco menos tratado en temas de pobreza energética, que es la adaptación al calor y la pobreza energética de verano. Entonces, bueno, pues yo creo, me he pasado antes, así que esta vez no me paso. Esther. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer primero un listado de lo que yo creo que son las barreras fundamentales. Hay muchas, pero he detectado algunas y luego qué cosas se pueden hacer desde cada uno de los sectores, ¿no? Por ejemplo, una barrera para mí es que este problema es multifacial. Si fuera un problema sencillo, lo teníamos resuelto. Es un problema muy complejo, donde intervienen muchas personas y para mí esto la principal barrera es de coordinación. O sea, de coordinarnos unos con otros y donde creemos que el que tiene que coordinar, que muchas veces le damos ese papel a la administración, a lo mejor no están o no pueden y nos falta ahí qué pasa con todo esto, ¿no? O sea, la coordinación me parece que es una barrera.
Luego es un trabajo muy atomizado. Hay mucha pyme, mucho trabajador, mucha ONG, que está fenomenal, que es lo que tiene que ser, pero a mí me da mucha esperanza decir, todos estamos haciendo un poquito, seguro que el trabajo completo está muy bien, pero no llegamos a verlo, ¿no? Porque está tan atomizado. Y a veces nos hemos visto metidos en procesos demasiado politizados, ¿no? Yo creo que vamos a intentar sacarlo por la parte técnica, por la parte más científica, intentando ver qué cosas nos unen más que nos separan e intentando dejar esa politización un poquito fuera, ¿no? Otras veces, una barrera que yo veo es que se han planteado soluciones donde las personas que tienen que recibirlas, como son las familias vulnerables, no estaban participando de esa solución. De hecho, en general, no participan, ¿vale? Y otra dificultad es que muchas veces tampoco las ONGs que los acompañéis os dejan participar, ¿vale? Pero seguro que no participan en la solución las familias vulnerables. Hay un estudio muy chulo que se hizo el año pasado en Comillas, donde lo llamaban cruce de saberes, donde se dio voz a todas estas familias vulnerables y la verdad es que fue un proceso de empoderamiento de ellas precioso y de aportación de otro punto de vista que yo creo que es muy interesante, ¿no? Por otro lado, una barrera más es que el mapa de ayudas es un caos, ¿no? O sea, incluso para las personas que estamos en esto metidos no sabemos ni a quién preguntar, imaginaos para las personas vulnerables, ¿no? Tenemos el tema de la ventanilla única, yo creo que ya conozco 2 o 3 modelos de ventanillas únicas en el mismo sitio, entonces ya empieza a ser otro caos esto, ¿no? Y luego, en la identificación de hogares vulnerables, aparte de que es un problema, hay políticas no coherentes, ¿vale? Por un lado, muchas veces se percibe que la integración de las familias vulnerables no tiene que ponerse en guetos, no sé cómo se dice, guetarizarse o algo así, sino incluirse en otros barrios y por otro lado estamos viendo qué barrios vulnerables vamos a ver. A ver, pero si tienes personas en otros barrios, o sea, un poco incoherente, ¿no? Hay otra incoherencia grande que, por ejemplo, estamos sacando eficiencia energética por el tema de la descarbonización y el cambio climático, pero hablamos de electrificación. A ver, que descarbonizar no es electrificar. Hay cosas diferentes. Están, por ejemplo, los gases renovables. Tenía que decirlo, soy de Naturgy, pero está ahí, ¿vale? Y luego, como decía Carlos, hay que priorizar qué queremos, porque el mundo es muy grande en esto, y ver que no podemos a veces cuadrar el círculo de precio, seguridad de suministro y medio ambiente. Entonces tenemos que priorizar, desde mi personal punto de vista, hay que priorizar las personas sobre el medio ambiente. Pero bueno, oye, que puede haber medidas diferentes, ¿no? La propia identificación de las personas. ¿Qué pasa con los que viven en la calle? Más de 28.000 personas. ¿O qué pasa con casi el 500.000 de personas sin documentación en este país? También tienen derecho a vivienda, derecho a energía, todo, y están fuera, o sea, fuera de cualquier sistema, ¿no? Y luego las medidas muchas veces se tardan en sacar y se tardan en quitar. O sea, yo creo que no debemos fomentar que las personas se acostumbren o se permanezcan en una situación de vulnerabilidad. Las medidas tienen que ser dinámicas, porque así es la forma de no crear dependencia. Dicho esto, no sé los minutos que me quedan, pero intentaré ser rápido. Por ejemplo, a nivel gobierno, tiene la labor de las transposiciones de las directivas, buscando eliminar estas incoherencias de regulación y esta participación de todas las personas. Para mí, como os he dicho, sería vulnerables first, ¿vale? Pues pueden dar, o sea, yo creo que lo habéis dicho, no vale que haga una directiva de eficiencia y en una esquina digo hago algo para los vulnerables. No, hago algo para unos colectivos y hago algo para los vulnerables, ¿vale? Pero separado, porque el problema, como todos sabemos, es diferente, ¿no? La administración local, que son los que están más cerca también, junto con las entidades sociales de estas familias, necesita recursos humanos y necesita formación, ¿vale? Fijaos solo un dato, ¿no? Lo que nos están comentando, que a raíz de la creación de las oficinas, estas nuevas que han salido de asesoramiento, están poniendo los recursos de la administración local en estas oficinas y ya están perdiendo el conocimiento
que tenían sobre el colectivo vulnerable. Lo estamos notando nosotros con la Escuela de Energía, ¿no? O sea, por eso que es difícil hacer cosas para todos y en una esquina los vulnerables. Habría que focalizarnos bien, ¿no? Hay una cosa que has comentado antes, Laura, que yo es que lo veo claro. En nuestra experiencia lo vemos muy claro. El tercer sector, no sé si el Ministerio me va a matar, debería de ser una entidad intermedia de recibir fondos para las personas vulnerables. ¿En qué momento estamos pensando que los fondos pueden ir directamente a las familias vulnerables que tienen un desconocimiento supino, primero muchas del idioma y segundo de cómo funcionan las cosas? ¿Por qué no el tercer sector es un agente intermedio de esto, que son los que acompañáis? ¿Vale? Estuvimos a punto de conseguirlo, pero no fue posible. ¿Vale? Y por otro lado, también deben de reconocerse que hay en tono mea culpa los costes de gestión del propio tercer sector, con unos parámetros muy claros de eficiencia. ¿Vale? No por ser tercer sector es menos, se le puede consentir ser menos eficiente, que no lo son, ¿vale? Pero eso hay que medirlo, ¿vale? En cuanto a la academia, bueno, pues ya lo has dicho ahora, no voy a insistir, la aportación de todo el conocimiento desde nuestro punto de vista de la empresa, por ejemplo, no podemos sacar ese conocimiento, pero sí podemos fomentar que se saque ese conocimiento aplicado, ¿vale? Y en esa aplicación entramos las empresas, pero bueno, o fundaciones de empresa, como es mi caso. Pero nosotros como sector privado se necesita otro tipo de mecanismos y se necesita que haya un incentivo de alguna forma para que, y lo digo abiertamente y lo conocéis, el sector privado pueda entrar, no solo energético, sino también el de la construcción, ¿no? Yo siempre he pensado por qué los CAEs, por ejemplo, recaen en el sector energético. ¿Qué pasa con el sector de la construcción? Que son los que construyen, ¿no? O sea, ¿cuál es la unión de estos dos sectores en un problema tan gravísimo como es el de la vivienda, ¿no? Y de ahí la necesidad de la coordinación. Y en cuanto al tema del empleo, que me gusta también añadirlo, la rehabilitación está generando muchas oportunidades. Fijaos, tenía yo el dato aquí. En el último estudio que hicimos, ¿vale? Pues mira, menos de la mitad de los empleos que se generaron con la transición en el periodo 2015-2022 eran temas de construcción. Había mucho de técnicos profesionales, de técnicos científicos, administración, pero no en la construcción. Y ya si vemos que una de las causas fundamentales, uno de los parámetros que definen la pobreza energética son los hogares monomarentales, es decir, mujeres solas con niños a su cargo, pues ya es que te tronchas de risa porque solamente el 1 y pico % entró en este nicho, ¿no? de la construcción. Y en general, menos del 25% de los empleos que se generan son para mujeres, ¿no? Cuando es uno de los índices de pobreza energética más elevados. Termino. Gracias, Aitana. Gracias. Ahora sí que corro el riesgo de repetirme porque por suerte veo que estamos un poco bastante alineados, ¿vale? El 10%, en 2022, el 10% de la población española concentró el 54% de la riqueza y un 50% de las personas solo tenían el 7,8%. Entonces, cuando hablamos de viviendas, y como hablabas tú, tenemos que atender a las viviendas más antiguas, es obvio, son las que están peor, es así, pero es que además son las viviendas en las que viven nuestras familias, ¿vale? Las familias vulnerables viven en las viviendas más antiguas y en las viviendas que están en peor estado. Entonces, vamos a tener que cruzar las viviendas con el nivel de ingresos, ¿vale? Porque es que si no, vamos mal. O sea, ahí vive nuestra gente, en las peores viviendas. Por tanto, políticas como las políticas de atención a los barrios, como en su momento se hizo, al menos en Cataluña o hace unos años, la atención directa a los barrios sería muy productiva en el sentido de que si tú haces una transformación de un barrio que sabes vulnerable, porque todos sabemos qué barrios de nuestras ciudades y pueblos son los vulnerables, ¿verdad? Sí lo sabemos. Pues entonces, ¿por qué no actuamos en políticas de barrio? Y estas ventanillas únicas,
¿por qué no las ponemos con las ONGs? Porque desgraciadamente la administración no cuenta con el reconocimiento de las personas vulnerables ni con la confianza. Una persona vulnerable confía más en la ONG, la asociación que le hace la atención, que no con el técnico de turno, que pobres van desbordados y no pueden hacer bien su trabajo, ¿no? Y aquí yo pondría dos cosas. Una, vamos a hacer crecer el capítulo 1 de personal en las administraciones para atender a las personas y lo vamos a hacer de mano de las ONGs. Vamos a poner dinero, ya lo he comentado antes, pero es que si no acompañamos no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Vale? Luego, ahora yo me remonto a mi primer año de facultad, ¿no? Es cuando estudiaba publicidad, que me decían el sistema AIDA, que para los que no lo conozcáis es un sistema de comunicación que consiste en atención, interés, deseo, acción, y eso te lo estudias en publicidad para promover la compra, ¿vale? De un producto. Bueno, pues vamos a lanzar unas ayudas, ¿vale? Vamos a querer que la gente entre en acción y pida estas ayudas y nos hemos saltado todas las partes anteriores, que es la de llamar la atención, la de generar interés y la de generar un deseo. Si nosotros nos comemos estas tres partes, ¿por qué? Perdón la expresión, ¿por qué narices vamos a pensar que la gente va a entrar en acción? Si no les interesa, no saben y desconocen. Y eso es un tema de comunicación política, de comunicación de las administraciones que se deberían poner las pilas. Vamos a mejorar los procedimientos. Es que preparar cualquier ayuda es muerte. Muerte. Son procedimientos largos, con unos plazos horribles, para nada pensados en colectivos vulnerables. Son complejos, digitalizados, y aquí alguien se está olvidando otra vez de la brecha digital, ¿vale? Con unos lenguajes que no comprende nadie, ya, a veces ya ni nosotros, ni las propias organizaciones. Vamos a empezar a incluir conceptos como la lectura fácil en las documentaciones, en los papeles, para que todo el mundo tenga acceso y comprenda lo que va a hacer. Y sobre todo vamos a poner condiciones para estas rehabilitaciones que no supongan un gasto extra anterior a poder pedir la ayuda, que incrementen el gasto. Ya lo he comentado antes, las familias no van a poner por delante ese dinero, ¿vale? Hay un modelo que es verdad que es mucho más pequeño, pero es el del kit digital, supongo que os suena, en que es la administración que paga directamente la empresa. ¿Por qué no podemos buscar modelos en que sea directamente la administración quien pague la obra y no tenga que pedir a la comunidad de propietarios que avance un dinero que tardará 2 o 3 años, que esto le va a generar unos intereses, con lo cual te dan el 80%, pero es que tú además te pasas 3 años pagando intereses? Imposible, ¿vale? Y vamos a poner ayudas, por favor, que sean compatibles y que permitan la financiación del 100% de la obra, porque es que si no vamos a estar en lo mismo. Las familias vulnerables, los barrios vulnerables no pueden poner ese 20% que falta, o ese 30% o lo que sea. Y luego también lo hemos comentado antes, que no afecte la fiscalidad, porque luego les harán caer de otras ayudas que son mucho más necesarias, ¿no? para llenar la nevera o poder llevar a sus hijos al colegio. Súper importante, lo he comentado antes con el tema de la gente mayor, ¿no? Pero las políticas no pueden ser individualizadas, no puede haber una política de vivienda si no va enlazada con una política de ayuda a las familias, de la gente mayor, tiene que ser transversal. No podemos hacer políticas en catalán queda muy bonito, es de bolets. Bueno, políticas de setas, ¿no? De cosas que cada ministerio, cada parte va haciendo y que no tienen una concepción global, y que resulta que aquí tienes una política que te está generando un problema allí. En Barcelona, el gobierno que tuvimos hace las últimas 2 legislaturas han hecho una cosa muy chula, que ha sido la pacificación y peatonalización de calles de l'Eixample. Han quedado súper chulo, es súper bonito, una calidad de vida brutal. Está expulsando a la gente del barrio. ¿Por qué? Porque la ley de vivienda, esa que no es que sea suficiente, es que para muchos es un fiasco, ¿vale? Y desde Cataluña es que es peor que la que teníamos, o sea, ya de principio es peor.
no ha solucionado este problema, con lo cual un ayuntamiento hace una política de mejora que al final perjudica a la gente que vivía allí. Si no coordinamos las políticas, bueno, ¿sabéis cuando vas a un barco que hay 5 agujeros y tienes 2 manos y cuando tapas una se te tapa el otro agujero? Pues se están haciendo este tipo de políticas, ¿no? Que tapas aquí y cuando te sale allí pones la mano y entonces te vuelve a salir por aquí y no solucionas el problema y continúas expulsando a la gente de sus casas. ONGs, acompañamiento, paguemos el acompañamiento y paguemos por la experiencia en mediar e implementar proyectos, que es lo que tiene la gente. Madre, voy corriendo. Pues me voy a remitir a una sola cosa que no se ha comentado y es el tema de los administradores de fincas, ¿vale? Como colectivo importante en cualquier proceso. Son unos stoppers. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque es que es súper complicado y ellos tienen problemas que si arreglas el ascensor, de que si tienes una fuita, que se escapa el agua, ¿vale? Una fuga, gracias, de agua y tal. Entonces, para ellos es un problema. Por tanto, son un total desincentivador de que las comunidades actúen y trabajen, hagan reformas, porque para ellos es un marrón y nadie se lo paga. Pues vamos a trabajar con los colegios de administradores de fincas, vamos a poner dinero allí, vamos a facilitar que esta gente también colabore, ¿vale? Y luego tenemos otra cosa, las comunidades que tienen administrador y las que no lo tienen, porque claro, también las haylas, ¿no? Entonces también hay que trabajar ahí. O sea, vamos a ver estas oficinas únicas, quién las forma, cómo las forma, qué personas hay y cómo les ponemos recursos útiles, porque si no, lo que os decía antes, se va a quedar el dinero por gastar y teóricamente con lo que da Europa no es lo que necesitamos en España, ¿no? Y nos va a sobrar dinero porque no sabremos gestionarlo. Y eso para mí sí que sería el gran fracaso de la implementación de la directiva. Bueno, muchas gracias por vuestra participación, vuestras intervenciones. Creo que hemos ido tomando nota y para el trabajo que tenemos que realizar desde APN, creo que las intervenciones han puesto un marco muy completo de todo el trabajo que tenemos por delante, desde todos los sectores, ¿no? Y bueno, si os parece, vamos a dar paso al bloque temático 3. Os invitamos a continuar con nosotros. Creo que estáis anotados para estar en alguna de las 3 mesas. Y bueno, al fondo hay un café. Y la idea es, mientras tomamos un desayuno, tomamos un café, en las diferentes mesas ir trabajando el tercer bloque temático que os anunciaremos, pero bueno, os lanzo la pregunta para que ya la tengáis en mente, es ¿cómo pueden las políticas y acciones relacionadas con la eficiencia energética en la vivienda contribuir a la reducción de la pobreza energética en España y qué papel pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil, como EAPN, en este proceso? Bueno, no sé si lo he llegado a decir, las mesas son mixtas, estáis personas de diferentes perfiles, de tercer sector, universidad, empresas, movimientos sociales y lo que hemos ido buscando era que hubiera un poco un equilibrio para que hagáis un diálogo. No buscamos un consenso, sino el enriquecernos con vuestros saberes en un diálogo compartido. Y para ello estaremos debatiendo hasta las 12:30 más o menos y la idea es que en cada mesa salga un portavoz que en 5 minutos haga un breve resumen de qué es lo que se ha abordado en esa mesa. ¿Vale? Pues nada. Vale, pensaba que íbamos más justos. Si queréis, hacemos 10 minutitos de intervenciones y pasamos a la siguiente mesa. Hola, buenos días. Soy Cecilia Foronda de CODES y la verdad es que a mí me alegra mucho ver un montón de caras conocidas y también saber y haber escuchado a los ponentes que han hecho un gran abanico de cuáles son las dificultades, barreras y soluciones
conocidas por muchos de hace mucho tiempo, cada vez conocidas por más, y yo lo que invitaría es a dar el salto desde aquí, de este diálogo, a la acción y a la incidencia cada vez mayor, porque si no muchas veces todos estos análisis se quedan en el diálogo entre nosotras y ya a la vista está que no permean en la clase política o en aquel que manda, ¿no? Con lo cual yo creo que es un valor muy importante que cada vez seamos más las entidades que hablamos y tenemos un gran consenso, quizás no en todo, pero en un gran porcentaje de las cuestiones. Entonces, de alguna manera, pues que podamos tratar de alzar la voz, ¿no? Nosotros desde la Alianza, que la creamos, la Alianza por la Globalización sin dejar a nadie atrás, que la creamos ya hace 3 años, pues esto estaba en nuestro manifiesto, ¿no? Y me alberga, a mí me gustaría lanzar otro reto a todos. Bueno, pues si ya estábamos muchas de nosotras ahí, si son las mismas soluciones, ¿qué más? A la gente que sabe de comunicación con esa teoría de Aila, ¿no? O algo así. Pues eso, ¿cómo hacemos, no? Ese rato, sabiendo lo que hay que hacer, ¿cómo hacemos que se haga? Y pues, sé que es difícil, pero bueno, ¿por qué no también pensar, ya no solo en las soluciones, sino cómo hacer que se apliquen? Gracias. Gracias. Yo soy Raquel Rodríguez de Ecoserveis y me parece muy interesante, Laura, lo que estabas diciendo, porque creo que es la parte que nunca se llega a tocar. Nosotros hace años que trabajamos con los puntos de asesoramiento energético en Barcelona, intentamos añadir el foco en el tema de rehabilitación y lo que nos encontramos, el problema es llegar a las familias que mayoritariamente estén de alquiler y cómo salvas todas estas barreras. Primero, llegar a ellas, explicarles que también pueden rehabilitar y esta mediación. Entonces, me parece súper interesante lo que decías de ir a través también de las ONGs, porque servicios sociales también están súper cargados. Y me gustaría preguntarte cómo lo podríamos hacer, porque ahora tenemos justo un proyecto también que se llama Renoverty, que tenemos que rehabilitar y tenemos que llegar a las familias y convencerlas y hacer toda esta mediación y facilitar toda la parte económica. Y me gustaría saber cómo podríamos colaborar con más ONGs para poder tener esta conexión, ¿no?, de las familias que lleguen a la oficina y puedan llegar a rehabilitar. Hola, sí. Bueno, yo no sé si trabajáis más allá de Cataluña, Ecoserveis, o solo... Sí. Bueno, yo te voy a hablar de lo que yo conozco, que es Cataluña, ¿no? Cataluña, por debajo de la tabla, y a Cohabitac. Cohabitac lo que hace es coordinar, es una entidad de segundo nivel de fundaciones promotoras y gestoras de vivienda social, ¿vale? Yo te diría, ponte en contacto con ellos y que te deriven. Hay 2 tipos de fundaciones, las promotoras, que normalmente trabajan con ayuntamientos y lo que hacen es promover vivienda de alquiler social y asequible, pero luego estamos todas las fundaciones que hacemos acompañamiento con familias altamente vulnerables o vulnerabilizadas, ¿vale? Que aquí seguramente sería más fácil porque nosotros, o sea, las promotoras, los pisos son nuevos, ¿vale? Entonces ahí seguramente hay poca cosa que hacer, espero, pero nosotros trabajamos con vivienda antigua, porque desgraciadamente nosotros no llega vivienda cedida por administraciones que no las quieren, que las heredan, por ejemplo. Luego tenemos, en nuestro caso, mucha vivienda que llega a través de la Iglesia, ¿vale? Y luego tenemos... compra propia, pero por la misma política del Institut Català de Finances, del dinero que daba, tenemos hipotecas a 80 años o 90, si no recuerdo mal, pero como solo es un porcentaje, hemos tenido que comprar vivienda muy antigua, muy vieja y en muy malas condiciones para poder cubrir, porque nadie nos cubre la compra de los pisos que ponemos para estas familias, ¿no? Y ahí nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, ahí vamos... tenéis un caramelito, porque sí que es verdad que nosotros cada vez que sale una familia de la vivienda, antes de que otra se hace una reforma, pero con las posibilidades que tenemos. Y entiendo que quizá desde la AP nos pueden decir a nivel estatal pues que diferentes coordinadoras de gestión de vivienda social pueden haber, pero vaya, ya te digo, en Cataluña puedes llamarnos a nosotros directamente, o hablas con Cohabitac y bueno, al final somos las que somos, somos nosotros, somos Habitat 3, somos Fundación Mambré y unas cuantas más.
Roura, sí, sí. Ahí, es verdad, Roura ha entrado hace no mucho en la coordinadora. O sea que hay muchas entidades que estarían encantadas de un ingreso de financiación para mejorar el tema de las viviendas. No lo dudes. Y luego, si me permites, lo que nos preguntaba por aquí la compañera, que no recuerdo el nombre, Cecilia, vale. ¿Cómo tenemos que hacer para que pasen las cosas? Ojalá lo supiéramos, creo yo, ¿no? Yo creo que hay un problema de incidencia política. Y yo recuerdo cuando hubo en Barcelona huelga de trabajadores sociales del ayuntamiento, ¿no? Que yo decía, no, es que no tenemos que ir los trabajadores sociales, tenemos que ir los trabajadores sociales y todas las familias a las que atendemos. Yo soy un poquito rojilla y el tema es que quizá no lo podemos decir más claro, pues quizá solo nos queda decirlo más alto, ¿no? Y yo siempre, cuando ha habido problemas, ¿no? Digo, pues si las entidades de Cataluña sacamos a los 2,5 millones de personas a las que atendemos, eso, hacer oídos sordos a eso, quizá no es tan fácil, ¿no? Yo creo que las entidades sociales, yo llevo en esto desde que acabé la facultad, o sea, casi 30 años, desde la parte más reivindicativa hemos pasado excesivamente a la parte de la gestión y hemos perdido mucho de reivindicación. La profesionalización del sector nos ha quitado garra a la hora de reivindicar y reivindicarnos, ¿no? Y yo creo que eso el sector lo tiene que recuperar. Lo tiene que recuperar porque estamos en un momento bastante malillo porque aparte socialmente pues nos estamos como bipolarizando mucho y corremos el riesgo de que se entren en políticas bastante restrictivas en cuanto a la ayuda a los vulnerables, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, nos hemos olvidado de reivindicar es que el estado del bienestar, y quizá me estoy enrollando, pero acabo ya. El estado del bienestar, todo el mundo ha tenido claro el tema de la educación, todo el mundo ha tenido claro el tema de la sanidad, de la salud, pero no hemos tenido claro el tema de la vivienda y no hemos tenido claro el tema del apoyo social a las personas. Y eso también son patas del sistema de bienestar y no lo hemos reivindicado. Y yo creo que ahí hemos fallado como colectivo. Y ya me callo porque yo me enrollo mucho. Sin entrar en historias de reivindicación y de quién debe hacerlo y el color y demás, hay unos temas que sí quisiera remarcar y que son importantes. Lo habéis dicho en la cuestión, cuando estabais debatiendo e interviniendo. El tema de la cercanía y la confianza. Y eso solo se atiende si hay un tejido en el marco comunitario, en el marco de barrio, que permite la cercanía a las personas que necesitan, sean más vulnerables o menos, acceder a determinados servicios. Seguro que conocéis el tema del fenómeno de non-take-up, que hace que deje, teniendo una posibilidad de ayuda o determina que hace que muchas personas no lo soliciten siendo posibles beneficiarios, potenciales beneficiarios, ¿no? Y eso se da por muchos motivos, algunos los habéis citado, pero lo que sí marca es el tema de la cercanía, el acompañamiento y cómo debe hacerse adaptándose a las necesidades de las personas. Ya digo, lo habéis dicho antes, lectura fácil, tema digital, etcétera. Y hay un tema que yo creo que más de quién toca el papel, nos olvidamos muchas veces de la colaboración y la coordinación entre nosotros. Y cada uno tiene un papel que es importante, independiente de quién tiene la responsabilidad, pero en ese sentido también tenemos que trabajar mucho. Y luego ha salido un tema, aparte de este, que es el tema de la participación. La participación se produce si lo consideramos como un proceso y consideramos a las personas como iguales que deben tomar parte y ser parte. Si simplemente lo que hacemos es que vengan un día para que participen de su opinión, posiblemente no estemos consiguiendo lo que pretendemos. Desde APN llevamos 20 y pico años haciendo espacios de participación, procesos de participación con personas que están en situación de exclusión para que analicen, reflexionen sobre un determinado tema y también hagan propuestas. Y establecer esos espacios de diálogo estructurado, ¿no? Donde directamente con las personas que son quienes toman las decisiones, pues afronten y planteen cuestiones. Pero tiene que ser un proceso. Si simplemente lo vemos como un momento, es muy difícil que se llegue a conseguir lo que se quiere
Por tanto, yo creo que desde APN y otras organizaciones seguro que podemos afrontar esos espacios de puesta en común y también de llegar a accesos en ese sentido, ¿no? Si os parece, perdóname con el micro, que como tengo el altavoz al lado, hace eso. Es que vamos ya justitos de tiempo y tenemos las mesas de debate. Entonces, si os parece, los temas que quedan por plantear, como en cada mesa va a haber un ponente y en cada mesa estáis de diferentes sectores, los podéis abordar en el trabajo de cada mesa. Bueno, espero que haya sido de vuestro interés, muy productivo este ratito que hemos tenido de desayuno y discusión, debate, puesta en común, conocernos. Yo también espero que haya servido para que gentes diversas de ámbitos diversos pues se conozcan, hagan contactos, que siempre viene bien, y que nos veamos en muchos más foros. Y bueno, la idea ahora era hacer una breve puesta en común, ¿no?, de el trabajo que hemos hecho en cada una de las mesas. Entonces, voy a dar el paso de palabra en base a la mesa 1, 2 y 3. En primer lugar, Susana Martín, de Rebo Prosperidad. Gracias. Confiaba que me tocara la segunda, pero no ha habido suerte. Bueno, en nuestra mesa nos hemos puesto a plantear todos los retos que hay para que la eficiencia energética y toda la normativa que se va a desarrollar con la transposición de la EPBD no suponga para que sea una oportunidad para reducir la pobreza y no justo lo contrario, que podría ser, que pudiera aumentar la pobreza. Entonces, bueno, esta era la pregunta, ¿no? Entonces, hemos hablado de muchas cuestiones y finalmente pues hemos llegado a poco, pero algo. Y bueno, en primer lugar, lo que hemos llegado es a la conclusión de lo que decía Laura. Nos hace falta mucha más información sobre cruzar familias con su situación de renta, por deciles, etcétera, y situación de la vivienda. Más allá de mapas de vulnerabilidad urbana, mapas de catálogo de zonas vulnerables, no sé cómo lo has denominado. Catálogo de barrios vulnerables, exacto. Y que toda esa información tiene que estar mucho más accesible, mucho más granular, para poder hacer unas políticas públicas bien definidas y aprovechar bien los recursos ahí donde realmente sea más necesario, ¿no? En segundo lugar, sería importante evitar los aumentos de renta de alquiler en el caso bueno, es un problema muy conocido, ¿no?, el de los incentivos divididos, pero pues a esto, para este objetivo en concreto, es fundamental encontrar una solución para ese problema, para que no se produzca la gentrificación y encima mucho más cuando se hacen intervenciones a nivel de barrio que todavía mejoran más el barrio y todavía son mucho más, inciden mucho más en la mejora socioeconómica de la zona y por lo tanto la expulsión de las familias originales. Y hasta ahí, o sea, básicamente. Creo que ha salido la importancia del tercer sector como agente de cambio y de aterrizaje al territorio. Y para mí se ha puesto en evidencia una cosa interesante, que es la importancia de mesas de trabajo multiactor. Ejemplo, aquí hay una gran empresa que le interesaría trabajar sobre la rehabilitación a escala grande. Y creo que eso pues, es una llamada de atención para también integrar todas las visiones.
que ya sabemos desde la parte técnica que funciona mejor a escala barrio, pero bueno, según qué corriente escuchas otro tipo de actuaciones, y también incorporar la visión de la gran empresa, que las necesitaremos, gran, pequeña, quiero decir, es interesante. Entonces, hacer estas mesas de trabajo, también salió incorporar Ministerio de Inclusión, incorporar agentes que hasta ahora pues, no han sido considerados y que están demostrando que son los que saben. Estupendo. A esto añadir que hemos hecho más contactos de personas de las que han podido acudir y acompañarnos hoy. Pensaba decirlo al final, pero aprovecho, vamos a hacer más diálogos de estas características porque vemos que es algo fundamental y que es necesario. Pedimos a nuestros gobernantes que se sienten y que se coordinen. Bueno, que también lo tenemos que hacer desde nuestros diferentes sectores para poder trabajar, ¿no?, y remar todos en la misma dirección. A continuación, Sara Pérez, de Vivarlet. Muchas gracias. Voy a sintetizar un poco lo que se ha hablado en nuestra mesa después de identificar el problema de eficiencia energética y qué políticas públicas puede hacer para reducir la pobreza energética. Lo que hemos visto es el papel fundamental de cada actor y el rol que tiene que desarrollar. Por parte del Estado estábamos de acuerdo en la importancia de la financiación, tanto en el acceso como en la cuantía, y que las ayudas sean complementarias, es decir, que estén coordinadas para que no vaya en contra, por ejemplo, de alguien que percibe el ingreso mínimo vital, que el marco regulatorio sea claro, y esto tiene mucha importancia, por ejemplo, con la transposición de la directiva para que se pueda acercar a las personas, y después otras políticas públicas o otras medidas que pueden ser como la tarjeta de vulnerabilidad o el acceso a bases de datos, la información y el acceso a la información y la transparencia es muy importante para poder aplicar las políticas públicas. Aquí el tercer sector, como segundo punto, bueno, también realiza una tarea muy importante porque consideramos que tiene que ser un intermediario habilitado para poder permear en la sociedad y que llegue toda la legislación y las medidas a todos los lugares y que permeen la sociedad y sobre todo en las personas en situación de vulnerabilidad. Y después también recalcamos pues, la importancia de la formación y del trabajo a oficiales y constructores, que son también los que realizan los cambios en las viviendas y los que pueden ejecutar esas medidas de eficiencia energética. Y todo ello sin olvidar pues, la importancia que tiene la comunicación y la incidencia pública a la hora de poder conseguir una sensibilización del problema en la sociedad, que es lo que implica también que podamos avanzar hacia transformaciones sociales. Y todo esto, pues claro, implica la coordinación entre todos los actores, tanto a nivel estatal, sector privado, formación, universidades y demás. Gracias. Bueno, y por último, pero no menos importante, Mario Sánchez, de ECO. Sí, yo creo que es siempre que se inicia una mesa de estas y hay que escoger quién va a ser portavoz, todo el mundo mira para otro lado porque efectivamente es de las posiciones más incómodas que hay. Porque se junta un montón de gente que probablemente no haya hablado nunca junta y pone en común ideas, cada uno desde la trayectoria y vida que ha llevado. Entonces es imposible que se llegue a un consenso, y menos cuando se tienen 45 minutos. Yo quería invitaros a que nos juntáramos en el Paular una semana de retiro para de verdad conseguir finalmente llegar a un resultado suficientemente enriquecido. Dicho lo cual, la verdad es que ha sido un evento, aquí tienen lugar muchísimos eventos, ya sabéis, yo soy de aquí de ese espacio, tienen lugar muchos eventos y hay pocos con este nivel de aportaciones y de personas que forman parte, así que empiezo por decir que enhorabuena. Y luego ya empiezo a chapucear lo que sería un resumen de lo que se ha hablado, que es un caos. La gente habla, dice una idea, dice otra. Y entonces me arrogo el derecho de que ya que estoy aquí, pues digo lo que más me ha llamado la atención y por lo tanto que mis compañeros y compañeras de mesa no se sientan ofendidos y luego pues me pueden echar la bronca al final. O sea, a mí me ha gustado una idea que ha surgido de que cuando se habla de intervención en rehabilitación y colectivos vulnerables,
casi se nos va, sin poderlo evitar, la cabeza, por lo menos a muchas personas, a los edificios de vivienda en un barrio pobre, fundamentalmente de Madrid, si eres de Madrid, de Barcelona, si eres de Barcelona, pero es muy distinto el tipo de intervención que requiere la España vaciada. Y se ha puesto un ejemplo que os lo comparto. ¿Tiene sentido intervenir en una vivienda en la que viven 2 personas mayores en una casa de un pueblo pequeño, enorme, que solamente están en la cocina con la televisión, intervenir en todo el edificio, una vivienda que seguramente a los 10 años, si no antes, dejará de estar habitada? Bueno, pues eso nos obliga. Y se ha llegado a decir, bueno, entonces a lo mejor es que hay que concentrar la intervención por un tema de eficiencia de uso de recursos en las ciudades. Y entonces, claro, dices, ya, efectivamente, pero entonces tampoco les mandamos las cartas, porque llevar una carta a una aldeíta pues cuesta muchísimo dinero. Entonces, esa gente directamente prescindimos de ella y se acabó. O sea, que también hay un problema de cohesión. Ha habido muchas ideas y ya estoy extendiéndome más de la cuenta. Entonces, me voy a centrar en lo que quizá tenga más sentido para APN, que es qué rol se le reservaría a las organizaciones del tercer sector en este desafío que enfrentamos. Y entonces han surgido varias ideas. La primera, muy vehemente transmitida por una compañera, es que se trata de que haya que sean los garantes de la participación efectiva como protagonistas de las personas usuarias. O sea, el rol que pueden tener el tercer sector no es una oficina a la que vas y resuelve un vecino random, sino que haya una intervención que haga que lo que de verdad les preocupa y la manera que tienen de entender las cosas sea tenida en cuenta y en el diseño de las políticas. La segunda idea que hemos compartido era que, ¿qué os parece si las subvenciones se reservan exclusivamente para esas viviendas? Y ya no hay más subvenciones para hacer rehabilitación en barrios de clase media o clase media alta. Nunca más, ni un solo euro. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que empresas que están realizando esos trabajos, que han adquirido economías de escala y economías de aprendizaje interviniendo en los barrios empobrecidos, pues van a ofrecer un producto, un servicio mucho más depurado en los barrios acomodados que sí que se pueden permitir el lujo de pagarlo. Tercer rol por tanto, eso es incidencia política para conseguir eso. Tercer rol que se le reservaría, ser el antídoto contra la gentrificación, que eso es en parte normativa, pero eso también es en parte, digamos, diseño de las políticas para evitar que, según se ha rehabilitado, sean expulsadas las personas vulnerables y se vayan mucho más lejos y a casas todavía peores y la clase media vaya ocupando esos territorios. Y habíamos pensado incluso de que si hay rehabilitación, puede ser rehabilitación a coste cero. Adelantamos todo el dinero. ¿A cambio de qué? De que ese dinero se recuperaría cuando se transmita, que esa vivienda no se pueda transmitir, aunque eso habría que buscar un equilibrio para que no se negaran a hacer rehabilitación, que los alquileres fueran más reducidos. Y la última idea, y ya me callo, es que digamos que la intervención del tercer sector tiene que ser integral, no solamente limitarse a la rehabilitación estricta, que ya se hace. Dependiendo de la entidad lo hará mejor o peor, pero la cosa es que se tengan en cuenta las otras dimensiones que están directamente conectadas con la pobreza energética. Y ya. Bueno, pues agradeceros vuestra participación, que nos hayáis acompañado de este encuentro. Como decía, íbamos a hacer una grabación, próximamente la pondremos en nuestro canal de YouTube y en una web que estamos realizando específicamente para este proyecto. Y también próximamente recibiréis una carta de adhesión que estamos elaborando, que os invitamos a firmarla y a compartirla y a darle difusión para seguir trabajando en esta línea. Y probablemente más adelante os llamaremos porque seguiremos trabajando en las directivas, en esta y en la de pobreza en el transporte, que es la ETS2. Muchas gracias y un placer haber coincidido esta mañana.